Muy buenas, mi nombre es Valentina Macedo, pertenezco al grupo 1 de la sección 1 de programación y el día de hoy voy a explicar diferentes funciones de R del trabajo final. Las funciones que voy a explicar son filter, select, group by, summarize y mutate. Primero tenemos que cargar un paquete llamado dplyr para realizar algunas funciones y library dplyr para llamar a este paquete. Obviamente también tenemos que cargar la base de datos, que en nuestro caso elegimos bandas de K-pop. Pusimos el sexo de cada uno de estos integrantes del grupo, su peso, estatura, edad, grupo sanguíneo, nivel de fama y estado de actividad. Vamos a partir explicando la función filter. Esto, como bien dice el primer comentario, filtra un subconjunto de la data. Es decir, nos va a filtrar, puede ser alguna columna con una condición. Es decir, simplemente filtrar alguna columna, ya sea con letras o con números. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Primero hay que colocar el nombre que se le quiere poner a la data, a la nueva data. Luego, dplyr filter, que es el código con el que vamos a trabajar. Pero ¿qué se le quiere decir a este código? Dentro de paréntesis, que a progra1r, que es la base de datos, se filtre por edad menor a 24. Es decir, que filtre todas las edades que sean menores a 24. Eso es lo que quiere decir este código. Voy a ejecutar esto y debería aparecer una nueva data llamada jóvenes. Se puede ver que claramente solamente muestra las edades menores a 24 sin incluirla. Y automáticamente se borran los demás datos. En la siguiente es muy parecida, solamente que se filtra por estatura, que sea mayor o igual a 80. Y en la siguiente filtra por sexo femenino. Para esto que es carácter, se tiene que poner entre comillas la columna y con doble igual de comparación. La función select, por otra parte, permite seleccionar los datos que solamente se quieren en una data, o sea, como trabajarlas aparte. Aquí un ejemplo, lo mismo que lo anterior. Colocamos el nombre de la nueva data, dplyr select el código, y a este código se le quiere decir que a progra1r, es decir, a la base de datos, solamente se le va a seleccionar la columna de estatura y la columna de edad. Vamos a ejecutar E y E de estatura y edad. Y como se puede apreciar, obviamente, solamente muestra la columna de estatura y edad de la data progra1r. Las demás es lo mismo, pero filtra con la columna de bandas y la columna de nivel de fama. La función summarize, como bien es su traducción al español, significa resumir. Y esto resume, por ejemplo, sumas, medias, desviación estándar, etc. Por otro lado, group by funciona para agrupar alguna columna o varias, en este caso una. Pero group by y summarize son mucho más útiles cuando se ocupan juntas. Vamos a ver un ejemplo. Primero colocar el nombre de la nueva data y que esta data corresponde a progra1r, que es la base de datos. Importante ocupar en este caso pipe, que es lo que se ve entre medio de progra1r y group by. Luego el código. Group by, ¿y qué vamos a agrupar esta vez? Grupo banda. Hay que agregar otro signo pipe porque se va a colocar otro código que es summarize.
Dentro de este código, primero se coloca el nombre de la columna. Pero el nombre de esta columna significa algo, significa el promedio del peso de las bandas. Pero en este caso solamente se pone el promedio del peso porque las bandas ya se había puesto anteriormente con GroupBy. Y así se realizan todas. Se pone primero el nombre que se le quiere colocar a la columna y luego qué quiere decir esa columna. En este caso se calculó el promedio mínimo, máximo y desviación estándar del peso de cada grupo. Aquí se puede apreciar que cada grupo, por ejemplo Big Bang, tiene un promedio, máximo, mínimo y desviación del peso de todos los integrantes. La siguiente función es mutate. Y como bien dice el primer comentario, permite crear una nueva columna a partir de una ya existente. Es decir, no se pueden crear nuevos datos, pero sí una nueva columna con los datos que ya estén en la base. Un ejemplo. Se quiere crear una columna nueva con el índice de masa corporal, pero para eso necesitamos el peso y la estatura en la data, en programa 1R en este caso. El índice de masa corporal se calcula como el peso partido de una estatura en metros al cuadrado. En este caso se tenía la estatura en centímetros. Pero la fórmula dice que tiene que ser en metros. Entonces, por eso simplemente se divide la estatura en 100. Realiza lo mismo que antes, pero dentro del código mutate se coloca el nombre de la columna, que es IMC, igual a la fórmula, que eso es lo que quiere decir la nueva columna. Ahora sí, con este ejemplo se puede entender un poco más a qué se refiere con otra columna ya existente. Y ahí agregó la columna de IMC de cada integrante. Y en el último ejemplo es lo mismo, pero con el promedio de la edad. El dato ya existente es la edad y simplemente se le calcula la media. Como nombre, edad promedio. Bueno, esas han sido las 5 útiles funciones de R. Espero que se haya podido comprender y cualquier consulta en los comentarios. Y eso. Saludos. Hasta la próxima.